Te casas esperando construir un hogar juntos, pero ¿qué haces cuando descubres que la persona que amas nunca dejó de elegir a alguien más? Me llamo Valeria, tengo 30 años y, si me hubieran dicho hace una década que terminaría viviendo una trama digna de una novela de suspenso emocional, me habría reído. Pero aquí estoy, sentada en la sala de una casa hermosa que hoy es solo mía, y no puedo evitar mirar hacia atrás. Todo comenzó en la universidad. Yo era una estudiante aplicada, con un futuro prometedor y una adicción terrible al café de la cafetería. Un día, un chico alto, de sonrisa fácil y ojos inquietos derramó una bebida energética sobre mis apuntes. Ese chico era Mauricio. Lo siento mucho, de verdad, dijo, mientras intentaba secar mis hojas con una servilleta que parecía más interesada en deshacerse que en absorber. No te preocupes, respondí, con un tono más amable del que sentía en ese momento. Y así, entre libros manchados y conversaciones interminables, comenzamos a salir. Era detallista, atento y parecía tener claro lo que quería. Pero pronto llegó la primera señal de alerta, aunque yo decidí ignorarla. Tercera cita. Restaurante a la luz de las velas. Mauricio había sido encantador durante toda la noche. De repente, su teléfono sonó. Lo miró, sonrió y contestó como si estuviera recibiendo una llamada de emergencia. Mamá. Dime, ¿estás bien? Al otro lado de la línea, su madre, doña Renata, preguntaba si había empacado ropa interior de repuesto para la semana de exámenes. 15 minutos después, colgó y me dedicó una sonrisa. Es que mi mamá es muy cariñosa, dijo, como si eso lo explicara todo. Yo asentí, con una mezcla de ternura e inquietud. Es dulce, pensé. Ama a su madre. Pero en el fondo, una vocecita me decía que eso no era solo cariño. La ignoré. Error número 1. Con el tiempo, Mauricio pidió mi mano. Lo hizo en la sala de su casa, con un anillo escondido dentro de una taza que decía, el mejor hijo del mundo. Mencionó a su madre al menos 6 veces durante el discurso. Yo, entre nervios y algo de ingenuidad, dije que sí. La planificación de la boda fue todo un campo de batalla. Doña Renata quería opinar sobre cada detalle, el color de las servilletas, el sabor del pastel, la música, las flores. Cada vez que intentaba elegir algo, ella aparecía con un ¿estás segura, querida? Yo creo que esto es más apropiado. Mauricio, fiel a su estilo, se encogía de hombros y repetía. Hagan lo que ustedes dos crean mejor. Y así, sin darme cuenta, fui perdiendo pequeñas batallas. Pero la más memorable fue el día de la boda. Cuando vi a doña Renata entrar a la iglesia vestida de blanco, pensé que era una broma. Es blanco roto, cariño, me dijo Mauricio con total naturalidad. Blanco roto. Claro. Como si un oso polar en medio de una tormenta de nieve fuera blanco grisáceo. Tragué saliva, sonreí para la foto y seguí adelante. Ese día aprendí que casarme con Mauricio también significaba casarme, simbólicamente, con su madre. Pero todavía no estaba lista para aceptarlo del todo. Los primeros años de matrimonio fueron un vaivén constante entre mi deseo de independencia y la sombra alargada de doña Renata. Todo cambió cuando supe que estaba embarazada. La alegría inicial se desvaneció rápidamente cuando las visitas de mi suegra se volvieron diarias. Llegaba con tuppers de comida, sí, pero también con consejos no solicitados. Ese café no es bueno para el bebé. Esa pintura podría afectar su desarrollo. ¿Segura que quieres seguir trabajando? Yo intentaba mantener la calma,
pero Mauricio no ayudaba. Asentía a cada palabra de su madre como si fuera una orden divina. El día que entré en trabajo de parto, llamé a Mauricio desde el baño, con las contracciones ya muy seguidas. Minutos después, llegó al hospital acompañado de doña Renata. Llamé a mamá por si necesitábamos ayuda, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Doña Renata estuvo a mi lado durante el parto. No para apoyarme, sino para decir cosas como: cuando yo tuve a Mauricio, no hice tanto ruido. Nació Lucía. Una niña hermosa, de ojos vivaces y un carácter que prometía ser tan fuerte como el mío. Pero mi suegra encontró en mi hija una nueva razón para opinar. Cada decisión sobre crianza, alimentación y educación era puesta en duda. Y Mauricio, en lugar de respaldarme, se limitaba a repetir: mamá sabe mucho de esto. Fue entonces cuando supe que algo tenía que cambiar. No por mí, sino por Lucía. No quería que creciera pensando que una mujer debe callarse para mantener la paz. Mi papá, don Ricardo, había sido un hombre trabajador, discreto y muy dedicado a su familia. Cuando falleció, hace algunos años, me dejó una herencia, una casa amplia, bien ubicada y sin deudas. Nunca le mencioné esto a Mauricio ni a doña Renata. ¿Por qué? Porque instintivamente sabía que, si lo hacía, mi suegra comenzaría a redecorar el lugar en su mente. Un día, Mauricio llegó a casa con una idea que, según él, era maravillosa. Valeria, he estado pensando, mamá está envejeciendo y deberíamos vivir todos juntos. Casi me atraganto con la cena. Propuse un punto medio, buscar una casa más grande, pero no con ella, sino cerca. Sorprendentemente, aceptó. Fue entonces cuando puse en marcha un plan silencioso. Les mostré algunas opciones inmobiliarias, todas cerca de la casa que había heredado. Finalmente, los convencí de que compráramos una propiedad que, en realidad, ya me pertenecía. Ellos creyeron que era un negocio increíble, que habíamos tenido suerte. No corregí el error. Nos mudamos. La casa era hermosa, jardines amplios, una sala enorme, habitaciones iluminadas. Mi papá la había construido con esmero. Y allí, sin saberlo, Mauricio y doña Renata comenzaron a hacer la suya. Pasaron los meses. Doña Renata empezó a visitarnos cada vez más seguido. Primero una vez por semana, luego dos, luego cada 2 días. Hasta que un día llegué del trabajo y encontré la sala de estar pintada de color malva. Ese color almendra era tan aburrido, dijo ella, como si hubiera hecho un favor. El color malva da vida. Lucía, emocionada, me mostró un vestido que su abuela le había regalado, cursi, llamativo y con vuelos. A Lucía le encantaba. A mí, me quería doler la cabeza. Mantuve la calma. Pero algo dentro de mí comenzó a agrietarse. La gota que derramó el vaso llegó meses después, cuando mi madre, doña Clara, empezó a tener problemas de salud. Mi papá ya había fallecido, y ella vivía sola. Decidí ayudarla, ajusté mi horario laboral, pasaba tardes enteras en su casa, la llevaba al médico, le preparaba comidas. La reacción de Mauricio fue tibia. ¿Y nosotros?, preguntó, refiriéndose a él y a Lucía. Vas a descuidar tu casa. Doña Renata, por su parte, fue más directa. No estás cumpliendo con tu papel de esposa y madre. Esa noche discutimos. Por primera vez en años, levanté la voz. No con insultos, pero sí con una claridad hiriente. Les dije que mi madre me necesitaba,
que no iba a pedir permiso para cuidar de mi familia. Mauricio me miró como si no me reconociera. Doña Renata puso cara de tragedia griega. Y yo, por primera vez, sentí que estaba despertando. Una noche, después de un día particularmente agotador con mi madre, llegué a casa y encontré a doña Renata reorganizando la cocina. Mauricio estaba en el sillón, viendo televisión como si nada. Valeria, dijo mi suegra con una sonrisa tensa, necesitamos hablar de tus prioridades. No sé qué fue peor, sus palabras o la forma en que Mauricio asintió sin siquiera mirarme. Exploté. No con groserías, pero con una sinceridad que cortaba como un cuchillo. Les recordé cada intromisión, cada comentario hiriente, cada decisión que tomaron sin consultarme en mi propia casa. Doña Renata salió llorando. Mauricio se levantó, rojo de ira. Si sigues así, esto va a terminar en divorcio, dijo, con la voz temblorosa. Y entonces tú y Lucía no podrían mantener este estilo de vida. ¿Lo entiendes? Esa fue la frase que cambió todo. Me quedé en silencio, no porque me hubiera asustado, sino porque estaba procesando la oportunidad que me acababa de dar. Mauricio, respondí, con una calma que sorprendió hasta a mí misma, ¿quién te dijo que yo sería la que saldría perdiendo? Su cara cambió. Doña Renata, que había vuelto a asomarse, abrió los ojos como platos. Y entonces, con la serenidad de quien ha guardado un secreto durante años, solté la bomba. Esta casa no la compramos. Es mía. La heredé de mi padre. Cada pago, cada reparación, cada impuesto ha salido de mi bolsillo. Ustedes no tienen ningún derecho sobre ella. El silencio fue absoluto. Pasaron los días. Mauricio intentó minimizar lo ocurrido. Doña Renata, por su parte, envió mensajes larguísimos llenos de indirectas y frases como, solo quería ayudar. Pero yo ya no era la misma. Consulté con una abogada especialista en derecho familiar. Era una mujer de mirada firme y palabras precisas. Me confirmó lo que ya intuía, la casa era intransferible a cualquier bien conyugal, y si Mauricio insistía en el divorcio, difícilmente podría reclamar algo más que sus pertenencias personales. También cambió algo en mi interior. Dejé de pedir permiso. Dejé de disculparme por existir. Una tarde, reuní a Mauricio en la sala y le dije, sin rodeos: tu madre ya no puede entrar a esta casa sin mi autorización. Si vuelve a aparecer sin avisar, llamaré a la policía. En cuanto a ti, tienes dos opciones: empiezas a actuar como un esposo y un padre, o te vas a vivir con ella. Yo no voy a seguir siendo una sombra en mi propio hogar. Mauricio se quedó mudo. Doña Renata, cuando se enteró, tuvo un ataque de lágrimas que, esta vez, no me conmovió. Por primera vez en años, mi casa volvió a oler a paz. Mauricio intentó reaccionar. Propuso terapia de pareja, cenas familiares, fines de semana solos. Pero yo ya no confiaba en él. No porque fuera mala persona, sino porque nunca fue un compañero real. Siempre fue un hijo antes que un esposo. Así que preparé los papeles del divorcio. Incluí también una orden de desalojo. No por crueldad, sino por necesidad. No podía seguir compartiendo techo con alguien que había permitido que su madre me minimizara durante años. Cuando Mauricio recibió los documentos, su expresión fue un poema. Confusión, incredulidad y luego un destello de miedo.
¿Es en serio?, preguntó en un susurro. Más que nunca, respondí. No me costó despedirme. Lo que me costó fue verlo empacar sus cosas en silencio, mientras Lucía jugaba en el jardín sin entender del todo lo que pasaba. Pero sabía que era necesario. Mauricio se fue a casa de doña Renata. No pidió disculpas sinceras. No ofreció cambios reales. Simplemente se fue, como quien acepta una derrota que él mismo provocó. El divorcio se formalizó unos meses después. Fue justo, yo me quedé con la casa, Mauricio con sus pertenencias y, por supuesto, con la manutención de Lucía a su cargo. Nada del otro mundo, pero suficiente para que yo pudiera respirar tranquila. Mi hija pasa la semana conmigo y los fines de semana con su padre. En teoría. En la práctica, pasa la mayor parte de ese tiempo con doña Renata, porque Mauricio aún vive con ella y no ha mostrado intenciones de mudarse. Al principio me preocupaba. Pero Lucía está bien. Es más, está mejor. Ya no hay discusiones en la cena, ni comentarios pasivo-agresivos en el desayuno, ni paredes color malvas que aparecen de la nada. Mi casa, finalmente, se siente como un hogar. Pinté las paredes de un tono cálido, beige suave. Compré plantas para el jardín. Cambié los muebles de lugar. Y una noche, mientras tomaba té en el sillón que mi papá tanto amaba, sentí una paz que no recordaba haber experimentado nunca. No todo fue fácil. Hubo noches de insomnio, dudas, miedos. Pero también hubo un despertar profundo. Entendí que el respeto no se negocia. Que el amor no justifica la humillación. Que mi hija merecía ver a una mujer fuerte, no a una mártir. Si estás oyendo esto y te sientes identificada con alguna parte de mi historia, quiero decirte algo, no estás sola. Y no estás exagerando. El maltrato sutil, el control disfrazado de cariño, la anulación de tu voz en tu propia casa, todo eso pesa. Y cansa. Y enferma. No necesitas una herencia millonaria para defender tu dignidad. Necesitas valor. Y a veces, ese valor se encuentra en los lugares más inesperados, en el espejo, después de una noche de insomnio, en el llanto de un hijo que te ve rendirte, en el silencio de una casa que por fin te pertenece. Hoy vivo en paz. No porque no haya problemas, sino porque aprendí a resolverlos sin perderme a mí misma. Mi hija crece viendo que una mujer puede ser firme sin ser cruel, y amorosa sin ser sumisa. Doña Renata sigue enviando mensajes de vez en cuando. Ya no me duelen. Mauricio paga la manutención con puntualidad y se lleva a Lucía cada viernes. No somos amigos, pero tampoco enemigos. Simplemente, dejamos de ser nosotros. La última vez que doña Renata intentó visitarme, le recordé amablemente que no estaba invitada. Su cara fue un poema, otra vez. Pero esta vez, no me sentí culpable. Mi casa. Mis reglas. Mi vida. Y créeme, la libertad tiene un color, pero definitivamente no es el color malva. La verdad es un laberinto, y hoy has dado el primer paso. Si quieres descubrir lo que otros ocultan, únete a nosotros y elige tu siguiente destino aquí en Relatos de Engaño. Te estaré esperando.